dopamina, el neurotransmisor que ayuda a las células a transmitir señales entre sí, su ausencia o baja presencia en una persona conlleva el deterioro de coordinación a nivel muscular, por tal razón incide en la aparición del Parkinson. La pregunta de nosotros es, ¿cómo la deficiencia de la dopamina incide en la enfermedad del Parkinson? En cuanto al el artículo, entonces en este artículo se discute la historia natural de la enfermedad del Parkinson y proporciona una actualización de la base genética y patológica antes de la revisión motora y no motora. Además se discuten las terapias actuales disponibles y sus complicaciones antes de los desarrollos terapéuticos, para hacer una revisión a los nuevos desarrollos, necesidades del saber de la enfermedad, pero en la etapa temprana para poderla tratar a tiempo. En una comparación, entonces acá se hace la comparación de la demencia de la enfermedad del Parkinson y demencia de los cuerpos de Lewis en una misma enfermedad, que es en la enfermedad del Parkinson. Entonces acá podemos ver la asinucleína, los cuerpos de Lewis, acá en la enfermedad del Parkinson, en la demencia de cuerpos de Lewis, en el Parkinson Plus, y da como resultado la demencia de enfermedad del Parkinson, los sistemas motores de esta enfermedad y la demencia de los cuerpos de Lewis. La epidemiología e historia natural tiene incidencia por cada 13 casos en cada 100.000 personas. Es más frecuente en adultos mayores y algunos síntomas son controlados con dopaminérgicos. Después del diagnóstico, los síntomas dopasensibles emergen como la enfermedad vaya progresando. Son generalmente irreversibles y tienen un impacto en la calidad de vida de los enfermos. Algunos pacientes tienen un curso relativamente benigno y esto presenta inestabilidad postural o la demencia, ya da el caso en el paciente. Causa de muerte no está directamente vinculada con el Parkinson. Características no motoras, entre esas están el deterioro cognitivo, depresión, alucinaciones constantes y problemas del sueño. Ya se ve muy reflejado ya en la parte de... Genética. Alrededor de 3 a 5% de los casos esporádicos de la enfermedad del Parkinson son causados por una variante genética heredada de manera mendeliana, como se puede mostrar aquí en el dibujo. El 30% tiene una causa monogénica, aunque la mayoría son idiopáticos. Las mutaciones heterocigotas son factor de riesgo para la enfermedad del Parkinson. Solo el 1% de los controles hay un hallazgo de disfunción lisosomal. En estos casos, con la asociación de GBA, entonces se pudo evidenciar que hay un deterioro cognitivo y tienden a avanzar rápidamente. Buenas tardes, mi nombre es Lady Joana y yo les vengo a hablar sobre la enfermedad del Parkinson. Entonces, ¿qué es la enfermedad del Parkinson? Esta enfermedad se conoce como el trastorno del movimiento causado por la pérdida de las células productoras de dopamina en sustancia negra. Esta es conocida como patología, que se define como la pérdida de células paninérgicas en la sustancia, con deposición de agregados interneuronales de asinucleína denominados neuritas o cuerpos de Lewis. Principalmente afecta la periferia autonómica nerviosa del sistema, así como la parte cerebral y la corteza, en un 30% de las personas mayores de 65 años. Muchos síntomas se pueden controlar eficazmente con medicamentos dopaminérgicos durante los primeros años de la enfermedad. Entonces acá podemos ver que en el cerebro la sustancia negra es una de las que se afecta y acá los síntomas que presenta esta enfermedad. Entonces, también hay una patología que es la patología de Lewis, que se ha establecido que también se encuentra en la enfermedad del Parkinson, que implica células dopaminérgicas, colinérgicas, noradrenérgicas, serotoninérgicas, histaminérgicos y glutaminérgicos, que representan el amplio espectro químico de los síntomas y signos observados. Esta patología de Lewis se desarrolla a lo largo de la trayectoria a través del cerebro, que comienza con el núcleo bulbo y motor dorsal olfativo del vago y difusión a través del tronco cerebral hacia el núcleo tegmental del mesencéfalo y después se extiende a las estructuras del cerebro anterior antes de llegar a lo temporal.
anteromedial de la corteza y finalmente a regiones más extensas de la corteza cerebral. Algunas observaciones de la patología temprana en el tracto gastrointestinal hacia el bulbo olfatorio que sugieren que un patógeno ambiental podría detectarse en el primer cambio de la confirmación en la acinucleína en estas regiones. Acá podemos ver la patología de la sustancia negra, que es la pérdida neuronal, inclusiones de Lewis, patología de acinucleína, que es en la sustancia negra, que se da en la corteza cerebral. Bueno, voy a hablar sobre las características clínicas. Entonces, está la definición, que es la degeneración nigroestriatal, que subyace las características motoras típicas de la enfermedad de Parkinson. Se cree que es padecida por cambios en el bulbo olfatorio, tronco cerebral y periférica del sistema nervioso entérico. Esto incluye la pérdida del sentido del olfato, estreñimiento, trastorno del comportamiento del sueño, como se dice que es REM, el movimiento rápido de los ojos y cambio del humor. Su presencia puede apoyar el diagnóstico clínico y existen exámenes como lo son el tamizaje de la enfermedad del Parkinson basados en síntomas y la tomografía computarizada. Características clínicas está la presencia motora, el déficit cognitivo, las características psiquiátricas y las otras o no motoras. Cognitivo. Entonces, en la presencia motora hay una bradinesia definida como la lentitud del movimiento y el decrecimiento de la amplitud o velocidad en combinación con temblor, en reposo y rigidez, y afecta las extremidades de forma asimétrica y hay una ausencia de las características atípicas. En el déficit cognitivo, entonces hay una relajación de la difusión de la dopaminergia nigrointestinal del sistema y proyecciones corticales e involucran problemas a nivel del déficit cognitivo y son modulados por variación genética en el gen implicado en la regulación de la dopamina, y su diagnóstico depende del deterioro de los dominios neuropsicológicos. Entonces, algunos síntomas que presenta el déficit cognitivo es la parte, el aprendizaje del lenguaje o la retentiva en cuanto al nivel cerebral. También presentan problemas a la hora de aprender cosas nuevas, entre otras. Yo les voy a hablar sobre las características psiquiátricas y las características otras o no motoras. Entonces, en las características psiquiátricas es la alteración del estado de ánimo con depresión y ansiedad. Su etiología es multifactorial, relacionada con la parte de factores psicosociales y la función dopaminérgica, patología de Lewy en las regiones límbicas. Por lo tanto, en problemas afectivos deben ser solucionados activamente en esta población para un tratamiento oportuno de la enfermedad del Parkinson. Y también se pueden dar otras características neuropsiquiátricas, siendo la más frecuente alucinaciones visuales. Y las alucinaciones visuales suelen ser agravadas por medicación dopaminérgica del medicamento. Entonces, la reducción de este puede mejorar, digamos, lo de las alucinaciones y la demencia de la enfermedad del Parkinson. Las otras características clínicas no motoras, entonces desarrollan problema en el habla porque se vuelve lenta y silenciosa. La deglución, el estreñimiento. Otra característica muy común es la hipotensión postural, la irritabilidad de la vejiga y la sudoración excesiva. También existen problemas en el sueño, como es lo del REM, la amnesia y la somnolencia diurna excesiva. Otras no motoras, entonces sería como el dolor en las articulaciones, calambres y alteraciones sensoriales. Buenas tardes, yo les voy a hablar acerca de las tres características conformaciones de la enfermedad de Parkinson. Las primeras son las características motoras, el segundo son los desarrollos terapéuticos y el tercero son los tratamientos y complicaciones clínicas. En las características motoras se encuentra la bradinesia, que es la lentitud de los movimientos, se encuentra la rigidez y el temblor postural. Los nuevos desarrollos terapéuticos existe una sustitución de dopamina directa y continuamente en el cuerpo estriado. Es una terapia basada en células del tejido fetal transparente en el cuerpo estriado. Se espera un intento neuronal para llegar a ensayos
en humanos y se denota mejora de función motora de 6 a 12 meses. Esta es una terapia génica, pero no modifica la enfermedad, solo mejora la función motora debido a la dopamina. Por lo tanto, se seleccionan principalmente a pacientes apropiados para estas terapias, para personas que se encuentran prácticamente críticas. Para ello. Valoración del paciente, entonces a mí me sirve en la valoración del diagnóstico y la situación clínica, también me sirve para los signos y síntomas, la historia médica, situación doméstica, movilidad, capacidad para cuidarse a sí mismo, capacidad de comunicación, función psicológica, papel y ocupación en la sociedad, salud física, antecedentes personales. También me sirve en una valoración física que va del 0 al 5%. Y en ella se evalúa como la no contracción, la contracción sin movimiento, el movimiento a favor de la gravedad, el movimiento en contra de la gravedad, movimiento contra la resistencia parcial, movimiento contra la resistencia máxima, y hay una valoración de la capacidad cognitiva, como podemos ver acá, que se encuentran las personas desarrollando sus saberes en cuanto a la parte que están ejerciendo, que es la habilidad para ellos hacer un dibujo o diferentes actividades que se les colocan, manualidades. Y acá la persona que está haciendo un tratamiento de equilibrio para generar nuevas, quitar algunas complicaciones que pueda tener, ya que esto es uno de los síntomas, que es cuando la persona tiene poco equilibrio. En cuanto a cómo lo aplico, entonces hay un tratamiento fisioterapéutico donde hay unos ejercicios que lo que ayudan es a tonificar la musculatura, principalmente la antigravitatorio, reducir la musculatura orofacial, elongar la musculatura con tendencia a acortarse o entre otras, enseñanza a disociar cabeza y tronco, enseñanza a disociar la cintura escapular y pélvica, mejorar la coordinación de las extremidades superiores e inferiores. También hay unos ejercicios de tronco. Hay un ejercicio en el suelo, ejercicios de coordinación, ejercicios de marcha de equilibrio, trabajo del miembro superior, del miembro inferior. También hay unos estiramientos que son los que le ayudan a la persona en cuanto a su enfermedad. También hay otros que pueden ser, como decía anteriormente, los estiramientos, que es la parte posterior del cuello, la parte lateral del cuello, el tríceps braquial, flexores de la muñeca, parte lateral del hombro, parte superior de la espalda, también pectorales, rígido-lumbar, cadera y glúteos, gemelos, parte posterior de la rodilla, cuádriceps, flexores de las piernas, aductores, pierna anterior y lateral. También esto ayuda, como lo decía, digamos, la hidroterapia, es uno como nosotros como fisioterapeuta les ayuda a mejorar la parte de sus extremidades superiores e inferiores si se tienen alguna rigidez, y también pues actividades básicas como levantarse de la cama, sentarse, ir al baño, hacer sus actividades normales como bañarse, comer, vestirse, entre otras. Entonces esto nos ayuda a mejorar como tal. Entonces, su braquidesia, su hipotinesia, tono muscular, principalmente antigravitatorio, que reduzcan la musculatura orofacial, la coordinación de las extremidades superiores e inferiores, enseñanza de la movilización selectiva de la cintura también pélvica, entre otras. En cuanto a la conclusión del artículo, entonces se puede dar como factores genéticos hereditarios. La levodopa sigue siendo el medicamento más eficaz para tratar la enfermedad del Parkinson. Hay terapias para los síntomas de la enfermedad, hay nuevas terapias de ensayos clínicos basados en células y terapias genéticas para reemplazar directamente la dopamina estriatal. Se basan vacunas y terapias para prevenir la propagación de acinocleína y se agrega a través del cerebro. Muchas gracias por su atención. Fue muy útil, ya que tenemos los conceptos básicos de la enfermedad del Parkinson, ya que como fisioterapeutas tenemos diferentes tratamientos para facilitar la ejecución y control de los movimientos, prevenir las retracciones musculotendinosas, promover acciones paliativas como ejercicios respiratorios, coordinación oculomanual y sobre todo favorecer la independencia del paciente con enfermedad del Parkinson. Buenas tardes.
tardes. A mí el artículo me sirvió para determinar cuáles son las problemáticas, las causas, las consecuencias de esta enfermedad del Parkinson. El Parkinson es una enfermedad que se genera debido a que se deja de segregar la sustancia llamada dopamina, la cual hace que se genere muerte de células. Y bueno, la dopamina principalmente su función es generar la coordinación de los movimientos. En un dato curioso que encontré de la Universidad de Canadá es que, digamos, la cafeína ayuda a reducir problemas motores de las personas con Parkinson, lo cual genera un bloqueo de un neuroprotector. Bueno, el artículo también lo relacionó con mi carrera, que es la fisioterapia, lo cual lo relacionó que debido a que ellos se demostró que no se ha encontrado una causa, no se ha encontrado una solución para que la persona se le disminuya el Parkinson, sino se encontró una solución para los problemas motores de ellos. Principalmente en mi carrera sería practicarles terapias para estabilizar sus movimientos.